Bueno, segundo video de la tercer clase. Con respecto ya es una puntuación de los dos textos que tenían para hoy. Les recomiendo que, bueno, espero que lo hayan leído. Si no lo leyeron, que los lean, son cortitos. Y aprovechen este video para tomar nota, como les digo siempre, de lo que yo voy puntuando para acercarse al texto y poder extraer estos conceptos del texto después cuando ustedes lo vuelvan a leer. El de Biología, Ciencia de la Vida, me pareció un lindo texto porque está enlazado con lo que ustedes están haciendo en este profesorado, que tiene que ver con la biología, muchos de ustedes sobre todo, pero bueno, van a tener muchas materias biológicas. O si no es biológica, es física, es química, que tiene que ver con las ciencias naturales, que son previas a la aparición del hombre en la Tierra, ¿no? La biología ya es, como decíamos el otro día, la botánica, que tiene que ver con las plantas, la zoología, y recién después podemos pensar la biología aplicada al ser humano. Pero bueno, básicamente está intentando dar cuenta de para que exista el ser humano tiene que apoyarse en muchas cuestiones que vienen de la biología, obviamente, y que eso lo acerca al comportamiento animal. Pero después el texto hace todo el desprendimiento que implica el área del ser humano, que va más allá justamente de la biología y que necesita de otras disciplinas para dar cuenta de su comportamiento. Y hace unas definiciones muy hermosas de cómo pensar al ser humano en relación a muchas de las cosas que ustedes dijeron, la cultura, a tener idea de quién es, a tener conciencia de sí mismo, a poder pensar, a poder comunicarse, a poder proyectar, a querer embellecer su entorno, a poder desarrollar en el arte, a querer transformar las sociedades en las que vive. Bueno, un montón de cuestiones que son lindas de que las puedan leer, y es un lindo texto para entender bueno, esto que es el ser humano, y la complejidad del ser humano, y cómo se apoya también bien en las ciencias duras para entender un aspecto del ser humano, pero que con eso solo no alcanza para dar cuenta de la complejidad de la conducta del ser humano. Y el otro texto es el texto de qué es la ciencia, y es una ficha del CBC de la UBA, y de ahí lo que a mí me interesa que saquen es la definición de lo que es ciencia, que aparece muy lindo en la página 144 y 145, donde también habla del objeto de la ciencia. Eso léanlo y ténganlo presente. Y después lo que me interesaba es que pudieran decir que bueno, que hay muchos conocimientos que nosotros tenemos y que nos sirven para la vida, y da el ejemplo de conocer el teléfono de alguien que nos interesa o de la gente con la que nos comunicamos y demás, es un conocimiento también. Y usa ese ejemplo para diferenciar los conocimientos que son importantes, que son genuinos para nuestra vida, pero que no responden a un conocimiento científico. Para que un conocimiento sea considerado científico y no tenga que ver con un conocimiento vulgar o un conocimiento práctico a los fines de manejarnos en la vida, el conocimiento científico tiene que tener determinadas características, y esas características son, tiene que ser general, tiene que ser legal y tiene que ser social. Así que bueno, apunten a esas tres categorías para poder comprenderlo, ¿no? Y para poder oponer lo que es conocimiento científico a lo que es un conocimiento vulgar que nos sirve para la vida, o poner conocimiento científico a lo que son los conocimientos productos de especulaciones, lo que es un conocimiento científico en oposición a lo que es una creencia. Entonces tiene que tener determinadas características. No todos los conocimientos que nosotros tenemos son conocimientos científicos. Para que sea un conocimiento científico, dice, en principio tiene que ser general.
Esto da una definición que dice que a la ciencia no le interesa el menudeo, compra al por mayor. ¿Esto qué significa? Que un hecho aislado, individual, a la ciencia no le dice nada. Es necesario, no hechos o cosas o sucesos aislados, para que la ciencia se interiorice o se interese. Es necesario que ese hecho individual se replique y que forme parte de un conjunto, de una categoría que merezca ser estudiada y sacada y que sirva para sacar consecuencias, conclusiones sobre ese fenómeno. Dice, por ejemplo, decir que Héctor, que vive en Buenos Aires, tiene 3 hijos, no nos dice nada. Ahora, si hay muchos Héctor que viven en Buenos Aires, tienen 3 hijos, cual es bastante improbable, pero bueno, se podría hacer una investigación de que todos los Héctor que viven en Buenos Aires, que tienen 3 hijos, forman una categoría factible de ser estudiada por la ciencia. Pero bueno, este es un ejemplo un poco chistoso, pero para dar cuenta que a la ciencia le interesan aquellos hechos que no son justamente aislados. Le interesan hechos generales para poder estudiarlos, a experimentar y sacar conclusiones. Tiene que ser legal, dice, y esto no tiene que ver con el discurso jurídico, porque otras veces me han puesto en los parciales y porque responde a lo que está bien, lo que está mal. No, no tiene que ver con lo jurídico, no tiene que ver con la penalidad o con lo que está bien o lo que está mal. Tiene que ver con que el conocimiento científico se expresa en leyes, pero no en leyes jurídicas. Cuando decimos la ley de la gravedad, no es una ley jurídica. A eso se refiere. Leyes en cuanto a que el conocimiento científico se expresa mediante leyes, mediante proposiciones descriptivas, mediante teorías. Se expresa con palabras, se expresa legalmente en ese sentido, no de que responde al discurso jurídico. Y la otra cualidad del conocimiento científico es que debe ser social. Quiere decir que si alguien llega a experimenta en un laboratorio, lo que fuere, hace una hipótesis, experimenta, llega a una conclusión y esa conclusión se puede después se puede volver a hacer la experimentación y se llega a la misma conclusión, o sea, algo que es muchas veces comprobable, llega a un conocimiento científico. Pero si esa persona no comunica a la comunidad científica ese conocimiento nuevo al cual llegó mediante la experimentación y la aplicación del método científico, ese conocimiento no pertenece al conjunto de los conocimientos que se maneja en la comunidad científica en ese momento histórico determinado. Por eso decimos que es social. El conocimiento científico se tiene que llegar a través de métodos científicos, ni especulativos, ni filosóficos, ni porque yo creo que se tiene que justamente demostrar, experimentar, y además tiene que poder ser verificable. O sea, esa conclusión a la que se llega, si otra persona la quiere verificar, la puede verificar y llegar a la misma conclusión. Le doy un ejemplo. La ley de la gravedad. Todos sabemos que la ley, palabras más, palabras menos, implica que todos los objetos que están sobre la superficie de la Tierra tienden a caerse por la ley de la atracción de la gravedad que está en el centro de la Tierra. Esto funciona en la época ancestral, funcionó el año pasado, funciona ahora y va a funcionar a futuro. Y todos podemos comprobarlo. No necesitamos estar en un laboratorio para comprobar que esa ley de la gravitación es real. ¿Cómo hacemos? Tiramos un lápiz, tiramos algo y vemos que rápidamente cae hacia el piso, por la atracción que genera la gravedad sobre los objetos. Entonces, es una ley, está expresada como una ley general, universal, que se puede verificar. O sea, como decía recién, cualquiera puede llegar a la misma conclusión,
y es algo que habla en el pasado, en el presente y en el futuro, hasta tanto no se descubra otra cosa que la supere. Por eso decimos que no cualquier conocimiento es un conocimiento científico. Y también es un conocimiento social porque es comunicable, decíamos, no debe ser algo mantenido en secreto por un científico que llegó a una conclusión científica y no la comunica. Y además tiene que ser algo expresable en palabras, no puede ser algo inefable. Por ejemplo, en el texto dan el ejemplo de lo que siento cuando escucho una música. Eso es un conocimiento personal. Siento que si escucho tales canciones o tal autor, me genera tales sensaciones. Pero eso no es un conocimiento científico. Y no lo puedo expresar en palabras. ¿Por qué me pasa eso? Y me pasa a mí. A otro le pasará otra cosa. Entonces es parte del conocimiento que cada uno puede tener, pero no es un conocimiento científico. Y lo mismo con respecto a las sensaciones que algunas personas dicen tener del orden de lo metafísico, del orden de lo esotérico. Tampoco se puede comprobar ni se puede transmitir en palabras. Entonces no corresponde a la órbita del conocimiento científico. Bueno, básicamente es eso lo que me interesa del texto. Que puedan decir que no todo conocimiento científico, qué condiciones tiene que tener para que sea científico, esto es social, legal y general, y sobre todo las dos últimas páginas donde hace una definición de lo que es ciencia, como una actividad social, la ciencia no está hecha por la naturaleza, no está en la naturaleza dividida en las disciplinas científicas que nosotros conocemos. Eso lo hace el hombre, cuando dice que el hombre corta la pizza a su gusto. Esto quiere decir que el hombre lee la realidad a través de las disciplinas que el mismo hombre creó. No es que la realidad o la naturaleza la psicología, la biología, la física. Estas son construcciones que hace el hombre. Por eso decimos que es una actividad social. Y la ciencia conforma todos los conocimientos científicos que ha ido acumulando el hombre a lo largo de la historia y a partir de la aplicación, decíamos, del método científico, de la rigurosidad científica. No está sustentado, obviamente, en la fe ni en la creencia, sino en la aplicación del método científico. Bueno, espero haber sido de utilidad este video, que les sirva para seguir metiéndose en los textos. Les insisto en que no dejen acumular la bibliografía, vayan tratando de leer clase a clase, y les insisto en que usen este espacio de los lunes de 18:20 a 20:20, que sería el horario que tendrían que estar en el instituto, para ocuparse en este caso de esta materia y poder llevarla al día. Bueno, les mando un beso y ahora les voy a incorporar el material para la próxima clase.